Bien, amados, vamos a continuar con el video 2, ¿ok? La parte 2, discutiendo Hebreos 10, versículo 25 en adelante. Vamos entonces a comenzar a continuar para la gloria del Señor. Dios te bendiga, mis queridos hermanos. Me gustaría, pues, discutir también el versículo 25. ¿Por qué razón? Porque el versículo 25 también es un texto bíblico muy mal interpretado. Aunque muchas iglesias sí tienen muy buenas intenciones de aplicarlo, pero el versículo 25 muchas iglesias lo interpretan un poquito incorrecto. Vamos a leerlo, ¿ok? Y no dejémonos de congregar como algunos tienen por costumbre, sino intercedamos unos por otros, y con mayor razón cuando vemos que aquel día se acerca. ¿Por qué dice el autor de Hebreo que intercedamos unos con otros? Hermanos, oremos. Vamos a agarrarnos de la mano, hermanos, vamos a orar. A ver si tenemos fuerza, ánimo, un poquito de ánimo y consuelo en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué dice eso? Pues vamos a explicar eso. Y luego también continuamos con el versículo 26. En el nombre del Señor, ¿ok? Para discutir eso, para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Bien, el versículo 25, cuando dice, si no intercedamos unos por otros, y con más razón cuando vemos que aquel día se acerca. Número uno, en este tiempo, en este periodo de tiempo aquí en la Biblia, muchos creyentes cristianos, muchos judíos cristianos, que ya eran salvos y eran cristianos, ellos eran creyentes, ya eran salvos y creyentes, pues estaban pasando persecución. Estaban pasando por un periodo de tiempo de guerra, de batalla, de juicio. ¿Me entiende? Entonces, a causa de eso, luego dice, no dejémonos de congregar. Y es ahí cuando muchos pastores, tal vez bien intencionados, que lo hacen con buenas intenciones, pero por otra parte, pues no comprenden el contexto de la palabra congregar y aplicamos a esa palabra que es aplicarlo en el punto de vista de ir a la iglesia. No deje de ir a la iglesia, no falte el culto del domingo. No te deje de congregar los cultos del domingo. Ve al culto y alaba a Dios y adora a Dios. Pero no se está hablando de ese culto. No se está hablando de ese del templo de la iglesia como nosotros lo estamos haciendo semanalmente o quizás el domingo en la mañana. La palabra congregar aquí aplica a que muchos judíos tenían la costumbre, y esa costumbre lo hacían desde el tiempo de la ley de Moisés. Desde el tiempo de la ley de Moisés, ¿ve? Porque ellos se congregaban en las sinagogas. Tanto así en el periodo de tiempo de la ley de Moisés como también en el tiempo de Jesús. Antes de Jesús morir y resucitar, repito, antes de Jesús morir y resucitar, pues todavía la ley y los sacrificios permanecían vigentes en el tiempo de Jesús. La ley y los sacrificios todavía se mantenían vigentes en el tiempo de Jesús, pero eso es mucho antes de Jesús morir y resucitar. En el tiempo de Jesús todavía la ley de Moisés y muchas costumbres judías y hebreas todavía se mantenían vigentes en ese periodo de tiempo. Aquí la palabra congregar no es congregar en una iglesia como nosotros acostumbramos en los días de semana o los domingos en la mañana. No, el contexto de congregar es que los judíos se congregaban en una sinagoga, y una sinagoga es un lugar donde los judíos pues estudiaban la ley de Moisés, estudiaban la Torá en el tiempo de Jesús, como también sucedía en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Significa que congregarse en una sinagoga, ¿verdad? Y hablar de templo es una cosa,
y la sinagoga es otra. Repito, hablar de sinagoga y su propósito en la cual congregándose en la sinagoga y hablar de templo es otra cosa distinta. Ambas son cosas diferentes una a otra. Pero cuando se habla aquí de congregar, pues el autor está enfatizando a estos judíos, ¿verdad? Que no se dejen de congregar, que se mantengan unidos y luego dice aquí, intercedan unos con otros. Estén unidos con la intención de estar unidos en oración, en búsqueda de la palabra, ¿verdad? En unidad. ¿Por qué? Porque luego dice, con más razón que aquel día se acerca. Pregunta, ¿cuál es ese aquel día que se acerca? Está hablando de un tiempo futuro. Número uno, el día que se acerca tiene que ver con el tiempo de la gran tribulación o de la ira de Dios, ¿verdad? Es un tiempo futuro. ¿Por qué? Porque muchos de los judíos en este tiempo, en aquella época, muchos de ellos, estos creyentes judíos, les estaba evangelizando a otros. Los judíos se evangelizaban y se ministraban y se llevaban el mensaje de Cristo unos a otros. Había muchos judíos no creyentes. Por eso es que Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 11, dice, a lo suyo Cristo vino, dirigido al pueblo judío, a Israel, a los de la circuncisión. Y a lo suyo no le recibieron. Muchos judíos no quisieron recibir a Cristo como Salvador, no creyeron, fueron incrédulos, rechazaron al Mesías y pensaron que el Mesías ese no es el Mesías. Entonces, como muchos habían rechazado, pues muchos no habían creído en Cristo. Este remanente de judíos, pues quería intentar de ministrarle, evangelizarle a otros judíos con la intención, con la intención de que ellos conocieran a Jesús y prevenir y evitar un juicio futuro que tiene que ver con la gran tribulación, tiene que ver con las 7 trompetas, las 7 copas de ira, todo eso, con el castigo, con un tiempo futuro. ¿Ok? Ahora, número dos. Cuando analizamos un poquito esto, para que haga compatibilidad el contexto, aquí mismito, en el mismo capítulo 10 de Hebreo, pero más adelante, versículo 35. Vamos a movernos en el versículo 35. Dice así. Por tanto, no pierda la confianza que tienen, porque está preparado para ella una gran recompensa. Por cuanto le es necesario la perseverancia para que hagan la voluntad de Dios y obtengan la promesa. Porque el tiempo es poco y muy corto, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Pregunta para reflexionar. ¿Quién es el que hará de venir? Hay alguien más que viene en ese periodo de tiempo de juicio, en ese lapso futuro de tiempo de juicio y de persecución y de la ira de Dios. Hay alguien más que muchos de ellos están esperando. Ese que viene es Cristo en una segunda venida que Él va a venir. Pero no me estoy refiriendo al arrebatamiento. No, aquí no se está hablando de rapto. Aquí no se está hablando de rapto, del arrebatamiento. Aquí se está hablando de una venida de un Salvador Jesús que es para ellos. El Cristo Jesús reinante para ellos, para los judíos. Los judíos siempre han estado esperando a Cristo. Desde el Antiguo Testamento, de acuerdo a las profecías de los profetas siempre han profetizado una venida de un Salvador Jesucristo, el Cristo Jesús reinante para el pueblo de Israel. Lo habla Zacarías, lo habla el profeta Jeremías, en Jeremías
si no me equivoco, ¿verdad? 31, versículo 31 en adelante, cuando dice, he aquí vienen días en la cual yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá, no es comer, o sea, etcétera. Entonces, Jesús vino en el tiempo para salvar a los judíos, pero los judíos estaban esperando a una venida de un Salvador para establecer un reino. El reino se estableció parcialmente, pero no se completó. El reino de Cristo hacia Israel se estableció, pero no se pudo completar, no se pudo finalizar. La razón sencilla es por la incredulidad de muchos judíos, porque a los suyos vino y a los suyos no les recibieron. Pues entonces el ministerio de Jesús se interrumpió. ¿Dónde vemos el ministerio de Jesús interrumpido? Pues en el libro de Mateo, capítulo 24. Libro de Mateo, capítulo 24, cuando ahí se está hablando profecía futura, profecía de juicio, de una segunda venida. Nada tiene que ver con el arrebatamiento de nosotros. El arrebatamiento de la iglesia es una cosa. Y la segunda venida de Cristo, para que Cristo reine con el pueblo de Israel, y no solamente reine, haga justicia con sus enemigos. ¿Cuáles enemigos? Bueno, puede ser los gentiles, los griegos gentiles, también Roma, Persia, Babilonia, Asiria. Todo eso son imperios enemigos de Israel y enemigos de Dios, en la cual Israel desde el Antiguo Testamento siempre ha esperado que Dios o que Cristo reine, y número dos, que ponga debajo de sus pies a sus enemigos. Ponga debajo de sus pies a sus enemigos. Me parece que lo dice por aquí en el contexto. Vamos a ver si lo encuentro. En el contexto lo dice por aquí, capítulo 10, en la cual dice que él va a poner debajo de sus pies a sus enemigos, incluyendo pues el imperio del gobierno del anticristo. ¿Ok? Entonces, cuando está diciendo Hebreos 10:25, ¿verdad? Que aquel día se acerca. Pues no solamente aquel día se acerca en cuanto a los juicios, sino que se acerca la venida de Jesús para establecer, para poner sus pies sobre el monte de los olivos. El monte de los olivos se dice el Zacarías, el profeta Zacarías, una profecía que anuncia Zacarías que se va a abrir en dos mitades, en dos partes, por causa de un gran terremoto. Y en el medio se va a quedar como un gran valle que en ese gran valle es el valle del Almagedón, donde ahí Jesús va a comenzar a hacer juicio contra los enemigos. Va a reunir a sus santos, lo va a reunir de todo el mundo completo, los que son fieles, lo va a reunir, lo va a separar los enemigos y separar al pueblo de Israel fiel para protegerlo. Pero Jesús va ahí a hacer justicia con sus enemigos nacionalmente. ¿Ok? Entonces, pues vemos dos cosas aquí. Que la palabra congregar no tiene nada que ver con la iglesia, sino que se le dice a ellos que se congreguen. ¿Por qué? Porque algunos como que estaban perdiendo la esperanza. Algunos echaron atrás y estaban desanimados, entristecidos, desanimados, sin esperanza, y se estaban dejando de congregar. Y entonces el autor dice que se congreguen, por cuanto más aquel día que se acerca, para que estén unidos ante tal situación que viene en un tiempo futuro, que es una gran persecución para el pueblo de Israel. Ok, bien. Vamos a trabajar el versículo 26. ¿Están listos? Vamos entonces a continuar con el versículo 26. Dice, porque si alguno peca o si alguno pecare deliberadamente, yo quiero enfatizar algo. Que aquí comenzando el versículo 26 en adelante, la idea del autor es como una pregunta reflexiva, como una pregunta que hace a los judíos, a los creyentes judíos. Le está diciendo una pregunta que apela a concientizar sus corazones y sus mentes.
del versículo 26 en adelante. ¿Ok? Del versículo 26 en adelante, el autor hace una pregunta retórica, una pregunta que apela a concientizar y a reflexionar sus mentes y sus corazones en cuanto al sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Y dice de la siguiente manera: porque si alguno pecare deliberadamente, ¿verdad?, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Aquí la palabra conocimiento que es tener entendimiento y conocimiento de cuál verdad. Pues del logro que Cristo hizo en la cruz. El último sacrificio que Cristo hizo en la cruz fue mucho mayor y perfecto en comparación al sacrificio anterior que se hacían en el Antiguo Testamento, que eran muchos sacrificios. Se hacían muchos sacrificios porque la misma Biblia en el libro de Hebreos dice que la ley nada perfeccionó. La ley de los sacrificios que se hacían no pudo perfeccionar al hombre para que el hombre permanezca en una comunión con Dios completa, para que el hombre entre, para que el velo se rompa y el hombre pueda entrar al lugar santísimo. No solamente se quede en el lugar santo, no solamente se quede en los atrios, no solamente se quede en el lugar santo, sino que pueda lograr tener accesibilidad, entrar al lugar santísimo. ¿Ve? Porque en el Antiguo Testamento la ley de Dios ve al hombre un pecador. Y la ley y los sacrificios no son suficientes para quitar el pecado, para que el hombre sea justo y tenga accesibilidad y entrada al lugar santísimo completamente. Pero en cuanto al sacrificio único y perfecto que Cristo realizó, Él pudo lograr darle accesibilidad y entrada al hombre a estar en su presencia para siempre, a ser salvo para siempre, a ser perdonado para siempre. ¿Ve? ¿Te das de cuenta? Así como Pablo lo expresa en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1 y 2. Romanos 5, 1 y 2. Cuando Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos entrada. ¿Ve? Tenemos la entrada a esta gloriosa salvación por medio del único y perfecto sacrificio de Cristo. No es con el anterior. No es con el anterior que se hacían muchos sacrificios para perdonar los pecados. Por cada pecado que el hombre hacía, siempre había un sacrificio de expiación y animales que se hacían para perdonar ese pecado. Ahora Cristo resuelve el problema del pecado, para que el pecado no sea un estorbo o un aguijón para el hombre, porque si el hombre fuera salvo por tratar de no pecar, no puede ser salvo, porque nosotros somos débiles. Somos débiles. Y siempre vamos a cometer algún acto de transgresión del pecado. Y el acto de transgresión pues nos volvería otra vez a llevar al juicio y al castigo y a la condenación. Cristo quiere resolver ese problema hacia el hombre. Y lo hizo con el único sacrificio que Él hizo. Ese último sacrificio que Cristo hizo logró perfeccionar al hombre para que el hombre, todos sus pecados queden perdonados totalmente. Y el hombre quede salvo completamente. Aunque tengamos debilidades en la parte humana, pero sí quedamos salvos y justos ante su presencia. Ahora, dice el versículo 26, porque si alguno pecara, está haciendo una pregunta reflexiva que apela a concientizar. Si alguno de ustedes pecare, lo que hay que interpretar aquí es el pecado que se está hablando. ¿Ok? El pecado. El pecado que aquí el autor está hablando es un pecado deliberadamente con la intención. Un pecado deliberadamente con la intención de que muchos judíos tenían y querían regresar a los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Es decir, vamos a ver si podemos transliterar. Porque lo que aquí hay que hacer es transliterar la palabra pecar.
transliterar la palabra pecar y unirlo al contexto y al núcleo que se está hablando, que vienen a ser los sacrificios. El autor está diciendo, porque si alguno pecare deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, aquí la verdad viene siendo el sacrificio que Cristo ya hizo completamente, que nuestros pecados, los pecados, todos han sido ya perdonados. Y hemos entrado ya al lugar santísimo, ya somos salvos, ya somos perdonados, ya somos y fuimos librados de la ira de Dios, de los juicios venideros, porque ya decidimos creer en aquel que nos puede librar de la ira de Dios, por nuestra fe en Cristo. Esa es la verdad que aquí el autor está hablando, del conocimiento de la verdad. Ahora, cuando el autor le está diciendo, si pecáramos deliberadamente, luego de haber conocimiento, está queriendo decir, si los judíos desean volver continuamente a practicar los antiguos sacrificios de la ley de expiación, ya no queda más sacrificio. Si alguien peca en un pecado de transgresión, pero desea volver atrás para tener limpieza y purificación por aquellos antiguos sacrificios de la ley de expiación, el autor está diciendo, ya no queda más. ¿Y por qué? Pues no queda más porque con el sacrificio que Cristo hizo se cancela completamente, se anula y se cancela completamente los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Los judíos no pueden volver atrás para obtener perdón de pecado, para obtener algún beneficio si acaso ellos pecan. No pueden obtener más perdón. ¿Por qué? Porque la idea es que con el sacrificio que Cristo hizo, ya el que se entregó al sacrificio de Cristo, todos sus pecados ya le fueron perdonados. Y no podemos volver al sacrificio anterior si pecamos en pecado de transgresión. ¿Por qué? Porque aquellos sacrificios que se hacían antes fueron cancelados. Fueron ya cancelados al Cristo morir y ejercer el último y único sacrificio perfecto que pudo lograr darle acceso al hombre a entrar al lugar santísimo en su presencia y a ser salvo y perdonado permanentemente. Ya no queda otro sacrificio en la cual el hombre pueda hacer por sus pecados. No hay más sacrificio. Si tú pecas hoy en día, no queda más sacrificio de la ley de expiación como se hacía en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es la razón? Porque ya esos sacrificios se cancelaron, quedaron anulados con el sacrificio que Cristo hizo. Con el sacrificio que Cristo hizo se cancela la ley. La ley queda cancelada para que entonces nosotros entremos a la nueva ley, como Pablo dice en el libro de Romanos 8, 1 y 2. Por eso Pablo dice en Romanos 8, 1 y 2, diciendo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que es el sacrificio perfecto y único que ha hecho Cristo para siempre. Y luego dice Pablo, porque la ley del Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y la muerte. No hay pecado, no hay muerte que te condene. No hay muerte ni pecado que te condene, porque ahora ha entrado la ley de Cristo para salvarnos a nosotros, a través del único y perfecto sacrificio de Cristo. Ahora, el autor sigue diciendo, ya no hay sacrificio que se pueda ofrecer por los pecados, sino que hay un terrible juicio que está preparado y el celo de un fuego que consumirá a los adversarios. Ok, cuando el autor dice aquí en el versículo 27 que lo que queda es un juicio, hay que interpretar la palabra juicio, porque no siempre la palabra juicio tiene que ver con castigo, aunque puede sí aplicar al castigo. Nosotros en la iglesia tenemos un juicio. ¿Ve? Un juicio viene siendo cuando Cristo va a juzgar. ¿Ve? Un juicio es cuando Cristo va a resolver un problema, a juzgar un problema.
Pero entonces nosotros en esa tenemos nuestro propio juicio, que viene siendo el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo, Cristo será juez y Él va a juzgar a la iglesia. Él juzgará lo que pasó en la tierra. Eso es juicio también. Pero no es un juicio para condenación. No es un juicio para castigo. Es un juicio donde Cristo será juez y va a juzgar lo que pasó en la iglesia. Él va a tener la última palabra. Ahora, hay otro juicio donde el mismo Jesucristo hará juicio en el juicio del trono blanco, que eso lo habla Juan en Apocalipsis 20, que se tiene que ver con el juicio del trono blanco, donde ahí Jesucristo también va a hacer juicio, pero con todas las personas pecadores, para condenarlo y traer juicio y castigo a los que nunca conocieron a Cristo. Ese es otro juicio. Por lo menos aquí el juicio que se está hablando es un juicio que Cristo va a hacer con toda la humanidad completa. Todos los imperios, todas las naciones, Roma, Persia, Babilonia, Asiria, Egipto y todos los enemigos que siempre han estado en contra del pueblo de Israel. Y todos los enemigos que nunca creyeron en Jesucristo como Salvador. Ahí va a haber juicio de parte de Jesucristo. Dios hará juicio para condenación y castigo. Por eso es que cuando aquí mismito, en el versículo 27, termina diciendo, y el celo de un fuego que consumirá a los adversarios. Pero la iglesia no es adversario de Cristo. Nosotros no somos enemigos. Nosotros no somos enemigos de Dios. Somos santos. Somos la iglesia santa de Dios, lavada por la sangre de Cristo. Significa que si habla de adversario, no se está hablando de nosotros. Se está hablando de un juicio para aquellas personas que han pisoteado la sangre de Cristo, que han rechazado el mensaje del Evangelio. La pregunta que está haciendo el autor es una pregunta que apela al raciocinio, al razonamiento humano, que nos conduce a reflexionar. Si yo me llego a apartar y a rechazar a Cristo, lamentablemente me voy a condenar. Esa es la pregunta que está haciendo el autor en el versículo 26 y 27. Eso, pero no está diciendo que si alguien rechaza a Cristo se va a condenar, porque ya ellos eran salvos. Ya ellos eran salvos. Y una persona salva y justificada, que tenga la justicia de Cristo, Dios es fiel y no va a quitar la salvación a nadie que ha creído. Porque entonces el infiel sería Cristo. El infiel sería Jesús y no nosotros. Él cumple su palabra de salvar a todo aquel que Él crea. La salvación está para todo aquel que en Él crea, mas para que no se pierda, mas tenga vida eterna, que es una promesa que le da. ¿Ok? Perfecto. Entonces, en ningún momento el autor está indicando que una persona se pueda perder la salvación por pecados morales o por pecado de transgresión, como por ejemplo vemos pecado de transgresión o pecado moral, adulterio, fornicación, mentira, engaño, cualquier pecado común que nosotros a veces pues entendemos, o deseos de la carne o la concupiscencia de la carne. ¿Por qué razón? Porque el sacrificio de Cristo logró perdonar todos los pecados completos. Cuando dice todo, es todo, el pasado, el presente y el futuro. Entonces el pecado no puede ser mayor que el sacrificio de Cristo. Cuando hay pecado se cancela la deuda. ¿Cuál deuda? La deuda viene siendo la muerte, la ira, la condenación. Cuando Cristo perdona los pecados, entonces entra en reconciliación con el creyente, con el hombre, haciendo la paz con el hombre, se reconcilia y quita la ira, quita la condenación. Quita la ira y la condenación. Y ya el hombre tiene accesibilidad a la presencia de Dios. Un pecado moral de transgresión de un acto no puede ser mayor que la obra de Cristo. La sangre de Cristo, la obra de Cristo logró cancelar la deuda. Y la deuda viene siendo la muerte, el castigo. El castigo fue quitado. El castigo fue quitado completamente del hombre a través de la fe hacia Cristo. La fe es el medio que Cristo usa para que el hombre tenga accesibilidad a la salvación.
y el castigo le sea quitado, la ira le sea quitado, la condenación le sea quitado. En cuanto al pecado moral, pues Dios nos promete poco a poco darnos fortaleza en oración, en búsqueda ante Dios. Eso Dios nos ayuda a ser perfeccionados poco a poco. Pero los pecados morales no hacen que la justicia de Dios se arrepienta y Cristo se arrepienta. Porque entonces conoceremos a un Dios, conoceríamos a un Cristo traicionador. Es como si nosotros conociéramos a un Cristo que nos traicionó. Oye, Jesús, nos traicionaste, nos prometiste salvación y ahora tú nos entregas condenación. Entonces vemos a un Jesús allá arriba como si fuera riéndose. Te engañé. No, Él es fiel y Él promete salvar a sus hijos. Y Él promete poco a poco trabajar en nuestras vidas, perfeccionar al hombre poco a poco en la trayectoria de nuestro caminar. Pero la salvación jamás es quitarla de alguien que ha creído en Cristo. Porque el propósito, el plan de Dios principal de Cristo es poder retener, salvar al hombre del juicio, para mantenerlo salvo del juicio. No por su propia obra, porque el hombre no tiene obra nada que hacer. La obra la hizo Cristo para librarnos del juicio que iba a venir. La salvación nunca se va a perder. ¿Ok? Luego dice aquí, versículo 28, porque si aquel que transgredía la ley de Moisés, está hablando del tiempo de la ley. Cuando alguien transgrede la ley de Moisés, el resultado es que hay castigo. Pero está hablando de la ley de Moisés. Nosotros no estamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo la ley de Cristo y bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que es muy distinto y muy diferente. Porque aquel que transgredía la ley de Moisés moría. Bajo el castigo moría. Es como decir, la paga de pecado es muerte. Sin compasión por la declaración de dos o más testigos. ¿Cuánto mayor castigo creen ustedes? ¿Ve? En el versículo 29, el autor sigue con la línea de pensamiento, de un pensamiento que apela a concientizar al creyente. Es un pensamiento reflexivo que apela a la conciencia reflexional. Es como para reflexionar, ¿ve? Vamos a reflexionar sobre esa palabra, ¿ve? Y dice aquí, ¿cuánto más castigo creen ustedes que recibirá el que pisotee al Hijo de Dios? Nadie que ha creído en Cristo y ama a Dios es capaz de pisotear la sangre de Cristo. Los únicos que pueden pisotear la sangre de Cristo y despreciarla y rechazarla es alguien que nunca ha creído en Cristo y que no tenga el Espíritu Santo y que rechace a Cristo. Aquel que niegue y rechace a Cristo pierde su salvación completamente. ¿Pero por qué la pierde? La pierde porque ha negado, ha negado y rechazado al que lo puede salvar. ¿Ve? Al que lo puede salvar. Pero al que puede creer en Cristo para salvación, nunca jamás Jesús o Dios va a traicionar su propia palabra. Él la va a cumplir como quiera. Ahora, en cuanto al pecado moral o pecado de transgresión, ¿verdad? Pecado de transgresión o moral, pecado de comisión, omisión, transgresión, el hombre sería bueno mantenerse en santidad. Mantenerse apartado de tantas cosas que a veces sentimos, tantas tentaciones, porque aunque no podamos perder nuestra salvación, podemos perder la comunión y el contacto con Dios. El pecado de este mundo, las ambiciones, la ambición al dinero, la ambición y la codicia, las cosas de este mundo a veces nos llaman mucho la atención y muchas veces perdemos la comunión y el contacto o la consagración a Dios. Hermano, ya tú no estás orando. Ya yo no te veo más en la iglesia. Ya tu forma de hablar está como desanimado. No prestas atención. No alabas a Dios. Te veo tan distinto. ¿Por qué razón? Es porque estás ocupado en los placeres de este mundo. Y es como decir la oveja perdida. La parábola de la oveja perdida. Todos los animalitos tienen un parecido a los seres humanos. Los animalitos tienen un parecido, un parentesco. Muchas veces se deprimen. No tienen agua, no tienen nada que comer, se les trata mal.
A una ovejita, a un animalito se le trata mal, se le desprecia, se le rechaza, no tiene alimento, se le abandona. Pues la tendencia del animalito es como a irse, como a estar abandonado, irse del dueño, se aleja del Jeril. Y Cristo la tuvo que buscar. A veces el pecado moral nos hace que nos apartemos de la comunión con Dios, pero no perder la salvación, que es muy diferente. ¿Ok? Dios te bendiga. Un abrazo, hermano. Que la paz del Señor sea contigo hoy y siempre. Dios te bendiga, hermano. Nos veremos en la próxima semana. ¿Ok? Amén.